Buenos días desde la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Good morning from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Este es el ministerio de World Worship Bible Center This is World Worship Revival Center's ministry, y le damos la bienvenida a las naciones and we welcome the que nations nos están sintonizando a través del mundo. that are tuning in throughout the world. Bendiciones especialmente para Latinoamérica también, Blessings especially for Latin America as well, donde personas de diferentes partes nos están sintonizando. where people are tuning in from different parts. Y esperemos que esta palabra sea una palabra de bendición And we hope that this word will be a word of blessing, y sea una palabra de ánimo, and that would be a word of encouragement, una palabra de sanidad para tu corazón and a word también. of healing for your heart as well. ¿Cuántos saben que el Señor dice en su palabra How many of you know that the Lord says in his word que sobre toda cosa guardada that above all things, tenemos que guardar nuestro corazón? we need to guard our hearts? Porque dice la palabra que de él emana la vida. Because the word says that out of it flow the issues of life. Y cuando la vida no está fluyendo, And when life is not flowing, es como cuando un río que deja de fluir. it's as though a river that stops flowing. Sabemos que en Israel hay un mar que se llama el Mar Muerto. In Israel, you know that there's a sea that's called the Dead Sea. ¿Y saben por qué se le llama Mar Muerto? And you know why it's called the Dead Sea? Porque solamente recibe agua, Because it only receives water, pero no tiene salida. but it has no exit. Y cuando nosotros And when we recibimos, receive, pero no damos lo que but recibimos, we don't give away what we receive, hay un peligro there is a danger de estancamiento. of becoming stagnant. Y tenemos que entender And we need to que understand Dios quiere que haya un fluir en tu vida y en mi that vida. God wants to be a flow in your life and in my life. Amén. Amen? Y el día de hoy quiero hablar algo que el Señor ha puesto en mi corazón, And today I want to speak about something that the Lord has placed in my heart, que se trata acerca de los traumas. which is about the traumas. Tal vez usted no ha ido, ojalá que en su vida nunca ha ido a través de traumas, Hopefully you've not gone through traumas throughout your life, pero creo que muchos de nosotros hemos ido a través de diferentes traumas en la vida. but I believe that many of us have gone through different traumas throughout our life. Y el día de hoy el Señor quiere traer sanidad a toda desconexión. And today the Lord wants to bring healing to all disconnection. ¿Cuántos tienen en sus casas los que le llaman fusibles? How many of you en have in sistema your eléctrico? homes what you call fuses, No tienen fusibles. breakers? Breakers. En sus autos también tienen In fusibles. your car, you also have fuses or breakers. ¿Y qué sucede cuando un fusible deja de funcionar? And what happens when a fuse or a breaker stops working? No pasa corriente. There's no current. Un trauma And a trauma es exactamente lo mismo. is exactly the same thing. Cuando ya no hay un fluir, When there's no longer a flow, cuando no hay una conexión. when there's no longer a connection, Nosotros tenemos que entender we need to que understand lo que más el enemigo desea hacer that what the enemy desires to do most es desconectarnos is to disconnect us del fluir from that flow, de la fuente de Dios. of the fountain of God. Y tenemos que aprender And we need to learn que Dios quiere sanarnos. that God wants to heal us. Vamos a una palabra muy conocida por muchos de nosotros. Let's go to a portion of the word very well known to many of Tercera de us. Juan, 3 John, Tercera de Juan 1, 3 John chapter 1 el versículo número 2, and verse 2. que dice la palabra: The word says, amado, "Beloved, yo deseo I desire que tú seas prosperado en todas las cosas. that you prosper in all things." ¿En cuántas cosas? In how many things? En todas las cosas. In all things. Y dice la palabra, y que tengas salud. And the word says then that you would be in good health. Y esa salud And that health no se refiere solamente a una salud física, is not referring to just a physical health, pero también se refiere a una salud emocional, but it's an emotional health, a una salud mental, a mental health, a una salud espiritual, a spiritual health. porque cuando cualquier parte de tu cuerpo Because when any part of your body o cualquier parte de tu alma or any part of your o soul cualquier parte de tu espíritu or any part of your spirit esté dañada, is harmed, no habrá un fluir. there will be no flow.
Hace unos meses, A few months back, mi hijo tenía dolor de rodillas my son had pain in his knees. y fuimos a un quiropráctico, We went to a chiropractor el cual Dios le ha dado una gracia where God has given him a grace de no solamente conocer el cuerpo, to not just know the body, sino entender but also understand que todo está conectado. that everything is connected. Tu espíritu, Your spirit, tu alma, your soul, tu cuerpo, your body, estamos conectados. we're all connected. Y empezó a hacer unas pruebas el doctor And the doctor began to do some tests, y le dijo a mi hijo que extendiera la mano and he said to my son to stretch out his y que hand pusiera sus pies de esa forma. and to put his feet in this way. Y dijo que voy a tratar de empujar tu mano And he said, I'm going to try and push your hand hacia abajo, down, pero no lo permitas. but don't allow me to. Y la primera vez, And the first que time, fue la otra mano, which was the other hand, lo hizo completamente bien. he did it completely well. La mano no se le bajó para nada. The hand did not go down at all. Pero cuando hizo el otro lado, But when he went on the other side, no podía detener la mano. he could not hold his hand up. Y mi hijo se sorprendió, And my son was shocked porque era como que no tuviera fuerza because para it's as nada. though he had no strength. Sí podía sostenerla, He could hold it up, pero no tenía fuerza para detenerla. but he had no strength to keep it up. Y el doctor le dijo, And the doctor said to him, esto es un trauma this is a trauma por caídas because of falls que tú has tenido. that you've had. Y tu cerebro And your brain, lo que hace es what it does is que desconecta it disconnects una parte de tu cerebro. a part of your brain, No está mandando señal is not sending a signal por esa herida, because of that wound, por that ese hurt, trauma. because of that trauma. Y el doctor le pone un magneto aquí a mi hijo And the doctor puts a magnet here on my son, y cuando le dice, vuelve, trata de hacerlo nuevamente, and he says, try and do it again. y le pone el magneto, inmediatamente la mano And he puts the magnet on, and immediately ya his ya hand, no la podía bajar. he couldn't put it down. ¿Por qué? Why? Porque este magneto Because this magnet le manda señal al cerebro sends a signal to the brain y conecta un puente con el cerebro. and connects a bridge with the brain. Impresionante. It's amazing. Y cuando le quitaba el magneto, And when he took the magnet off, inmediatamente bajaba nuevamente la mano. immediately the hand went down again. ¿Por qué? Why? Porque lo que hacía este magneto Because what this magnet did creaba un puente was that it created a bridge donde había habido el trauma where the trauma had been, y hacía que las cosas funcionaran and it caused things to work como si fueran normales. as if they were normal. Ahora, ¿qué quiero decirte con eso? What do I want to tell you with this? Todos sabemos a través de la historia We all know throughout history que en muchos castillos o muchas fortalezas that in many castles o muchos fortalezas or forts siempre estaban rodeados de agua they were always surrounded by water, para que las personas que quisieran entrar al castillo so that the people that wanted to enter the castle, tuvieran dificultad para entrar. they would have difficulties getting in. Y el único acceso que había And the only access that there was era a través de un puente. through a bridge. Nosotros estuvimos en la ciudad de Avignon, We were in the city of Avignon en Francia, in France, y vimos de que había un puente que conectaba and we saw that there was a bridge that connected el castillo al otro lado del río. the castle to the other side of the river. Pero cuando hubo una guerra, But when there was a war, lo primero que hicieron las personas que vivían en ese castillo the first thing that the people who lived in that castle did fue detonar el puente was to detonate the bridge para que no hubiera acceso. so that there was no access. Ahora, la palabra nos enseña algo muy interesante. Now, the word teaches us something very interesting. Vamos al libro de Isaías, Let's go to the book of Isaiah capítulo 61. in chapter 61. Creo que este versículo también muchos no sabemos de memoria. I think many of us know this verse off by heart as well. Isaías 61, Isaiah 61, del versículo número 1. verse 1. Dice la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, the opening of the prison to those who are bound. Muchos años atrás Many years ago, tuve la oportunidad de estar aprendiendo muchos temas con un pastor que se llama Peter Horroman, I had a privilege of learning many topics with a pastor that's called Peter Harrowin, un pastor que tiene experiencia de muchos aspectos en el espíritu y en el alma. He has many experience in the spirit and the soul. Y una de estas clases se llamaba And one of these- fragmentación. And one of these classes was called fragmentation. ¿Qué sucede cuando tu corazón What happens when your heart se hiere? is wounded? ¿Qué pasa cuando tu corazón se rompe? What happens when your heart is broken? Dice la palabra, Él ha venido a sanar a los rotos de corazón. The word says he has come to heal the brokenhearted. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro corazón se rompe? Now, what happens when our heart is broken? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tu corazón se rompe a temprana edad? What happens when your heart is broken at an early age? Ya sea que tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó, Whether it be your mom abandoned you, your father abandoned ya you, sea un abuso físico, un abuso verbal, un abuso sexual. whether it be a physical abuse, a verbal abuse, a sexual ¿Qué es abuse. lo que sucede en nuestras vidas? What happens in our lives? Nos desconectamos We disconnect de lo que realmente Dios ha creado from what truly God has created en este sentido. in this sense. Por ejemplo, una persona que ha sido abusada, For somebody that's been abused, la persona se sigue desarrollando en su cuerpo the person keeps developing in their body porque el cuerpo no se detiene. because the body does not hold back. Pero esa área en la vida de la persona But that area in the life of that queda person como arrestada, becomes like they're arrested, como si estuvieran encarcelados as if they were imprisoned en ese trauma. in that trauma. Y muchas veces lo que sucede en la mente And many times what happens in the mind es de que cuando el trauma es tan severo, is that when the trauma is so la severe, mente trata de protegerse. the mind tries to protect Y itself. muchas veces lo que hace la mente And many times what the mind does bloquea el dolor is that it blocks out the pain y aún bloquea la memoria. and even blocks out the memory. Hace años estaba en Saskatchewan ministrando Years ago, I was in Saskatchewan ministering, y había bueno, los nativos de Saskatchewan son de 1,80 o casi 2 metros. the natives in Saskatchewan are very tall. They're almost 7 feet tall. Or Yo They're tenía que huge. voltear hacia arriba. I had to look up. En México tenemos que voltear hacia abajo, In Mexico, we need to look down. pero ahí teníamos que voltear hacia But there, arriba. we needed to look up. Era tierra de gigantes. It was the land of the giants. Y estábamos ministrando una iglesia de hispanos y de nativos de esa área de And we were Saskatchewan, ministering to a church that was Hispanic, and there was also natives from Saskatchewan en la ciudad de Saskatoon. in the city of Saskatoon. Estaba a menos 50 grados bajo cero. It was minus 50. Oh, eso nunca se me va a olvidar. I will never forget that. Tengo que borrar ese trauma. I need to block out that trauma, erase it. Porque usted respiraba Because you would breathe y se le congelaban los nostrils. and your nostrils would freeze. Y recuerdo que ese día empezamos a ministrar. And I remember we began to minister that day. Y antes de empezar a ministrar, And before we began to minister, había una persona hasta atrás de la iglesia there was a person all the way at the back of the church que acababa de salir de la cárcel who had just gotten out of jail por homicidio. because of murder. Y cuando empecé a ministrar, And when I began to minister, la palabra todavía no ministraba en el espíritu, ministering the word, not in the spirit yet, se le manifestó un demonio a demon manifested in him. y arrancó la banca And he basically tore up the pew de la madera de abajo que estaba pegada con tornillos. from the wood that was nailed down. Se fue el ruido. That hurt, you heard that noise. Todo el mundo lo notó. Everybody noticed it. Y dije, Señor, And I said, Lord, estamos empezando. we're just getting started. Y después llegaron estas mujeres And then these women came, y el Señor ese día empezó a hablar sobre ser sanado de nuestro corazón. and the Lord began to speak about being healed in our hearts.
Y cuando llegaron ellas, And when they arrived, empezaron a llorar, el Señor las empezó a tocar they began to weep. The Lord began touching them, y empezaron a llorar. and they began to weep. Pero era un llanto profundo. But it was a deep cry. Era como que el Señor estaba tocando It was as though the Lord was touching las heridas the wounds de los traumas. of the traumas. Y de repente And suddenly, empiezan a gritar, they begin to yell pero a gritar, and scream a gritar. and scream. Y usted podría decir, esos demonios se están manifestando. And you could say those demons are Y me manifesting. dijo el Señor, no son demonios, And the Lord said to me, they're not demons. es la herida It is the wound del corazón of the heart que estoy sanando. that I am healing. Por eso uno tiene que ser, tienes que discernir, That's why you need to discern, porque muchas veces le podemos llamar demonio because many times we can call a demon a algo que el Señor está sanando en el alma. to something that the Lord is healing in the heart, in the Y el, soul. y el Señor empezó a liberarlas, And the Lord began to deliver them. pero eran unos gritos, But it was a yell, a cry, unos gritos. and yelling. Y el Señor empezó a liberar, a And the Lord liberar. began to deliver and deliver. ¿Por qué? Why? Porque el Señor estaba conectando, Because the Lord was connecting. estaba trayendo la He was conexión, bringing the connection trayendo esa and conexión, bringing that no connection, para hacer sufrir, not to make them suffer, sino para traer but sanidad, to bring healing, para traer to libertad bring freedom, y para traer lo que Él siempre ha venido a hacer, and to bring everything in what He's always a come to sanar a do, los quebrantados de to corazón heal the y brokenhearted, abrir la cárcel and to open the prison a doors aquellos que están presos. to those who are El imprisoned. Señor empezó a The moverse Lord en su began to espíritu move in the Spirit. y después me enteré. And later I found out, Por eso les dije que la persona que había roto la banca that's why I told you that the person that basically tore out the pew había salido de la cárcel ese mismo día had just gone out of jail that same day. y regresó. Él se salió cuando rompió la banca When he basically broke the pew, he left y al rato regresó and then came back. y se puso delante de mí. And he came before me. Y era otro gigante. And he was another giant. Y le digo, Señor, And I said, Lord, ten have misericordia mercy de mí. of me. ¿Y por qué? Porque sabemos que a veces los espíritus se manifiestan. Why? Because we know that sometimes the Y se spirits ponen manifest violentos. and they can become violent. Pero si tú sabes que estás bajo la influencia del Espíritu de But if Dios, you know that you're under the influence of the Spirit of todo God, demonio all queda demons bajo la influencia del are Espíritu under this Santo. influence of the Holy Spirit. Y uno no tiene que tener temor, And you should not be afraid, porque el temor because es fear una puerta abierta al enemigo. is an open door to the enemy. Y le digo, Señor, voy a empezar a ministrar. And I said, Lord, I'm going to begin to minister. Y le puse mi corazón, le puse mi mano en su corazón. And I placed my hand on his heart. Y como era tan grandote, And because he was so tall, voy a poner mi mano acá, en I el had to put my corazón. hand up here in the heart. Y le digo, Espíritu de Dios, And I said, Spirit of God, tú conoces su corazón. you know his heart. Tú sabes You know lo que tu hijo necesita. what your son needs. Y delante de la presencia de Dios, And before the presence of God, todo corazón every heart de piedra of stone, empieza el Señor begin, Lord, a hacer una transformación. to do a transformation to that Y stony ese heart. corazón de piedra And that stony heart empezó a ser transformado. began to be transformed. Y ese hombre And that man, lleno de violencia full of violence, empezó a llorar y a began to llorar y a cry and llorar to cry and to cry delante de la presencia del Señor. before the presence of the Lord. Porque cuando el Señor viene, Because when the Lord cuando el comes, Espíritu del Señor when viene, the Spirit of the Lord comes, empieza a manifestarse esta palabra. this word begins to manifest. Viene Él a sanar He comes to a heal los quebrantados de the corazón. brokenhearted. Y cuando uno empieza a entender And when you begin to que el understand Señor es el único que nos puede sanar, that the Lord is the only one who can heal us, es cuando tú y yo tenemos que poner nuestra voluntad that's when you and I need to put our will en lo que el Señor quiere. in what God wants. Amén. Amen? Vamos ahora a Lucas. Lucas Let's go to capítulo Luke. 4. Luke chapter 4. El mismo versículo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo Luke 18. 4:18, same verse. Tenemos la misma manifestación, We have the same manifestation, pero ahora es el Señor Jesús. but now it's the Lord Jesus. Y dice el Señor en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad
a los And the Lord oprimidos. says, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. ¿Cuántos de ustedes conocemos personas que están oprimidas? How many of you know people who are oppressed? Y sabes algo, tú eres la respuesta. And you know something? You are the answer. Usted es la respuesta. You are the answer. ¿Por qué? Why? Porque somos el cuerpo de Cristo. Because we're the body of Christ. Y el propósito de Cristo And the purpose of es Christ venir a traer libertad a aquellos que están is cautivos, to come and bring freedom to those who are pero captive. sobre todo But above all, es venir a traer sanidad it a is los to corazones bring quebrantados. healing to the brokenhearted. De modo que cuando una persona So when someone ha sufrido traumas, has suffered traumas, y tal vez muchas personas conozcan este término clínicamente and maybe these people might know this term clinically, como lo que le llaman esquizofrenia, like what they call schizophrenia, o le llaman bipolar, or they call bipolar, o le llaman múltiples or they personalidades. call it multiple personalities. El pastor Peter Horobin, The pastor Peter Horovin, él nos enseñó he taught us que el Señor quiere traer cada pieza del corazón roto, that the Lord wants to bring each piece of that broken heart, así como un rompecabezas, just as a jigsaw, like a puzzle. y cada pieza que ha sido rota, And every piece that has been él quiere broken, unirla, he wants to unite traer it, sanidad bring healing, y traer el corazón a estar completo and bring the nuevamente. heart to be whole and complete once again. Eso es lo que el Señor quiere. That's what the Lord wants. Y todos nosotros, And all of us, si no hemos todavía tenido esa experiencia, if we've not had that experience yet, la voluntad de Dios the will of God es que tú tengas tu corazón sano, is that you would have a healed que heart, tengas tu corazón completo. that you would have a complete heart. Él viaja mucho por todo el mundo He travels a lot throughout the world, y él no solamente viene a enseñar a personas que están dentro del reino de Dios, and he not only comes to teach people within the kingdom of God, sino que va aún a los profesionales de psicólogos y psiquiatras, he also goes to psychologists and psychiatrists, y él empieza a enseñar and he begins to teach que las pastillas, la medicina, that the pills, that medicine, la farmaquía, the pharmakia, no puede realmente sanar cannot truly heal un trauma, a trauma. no puede sanar It cannot heal problemas mentales, mental problems, una pastilla. a pill. Solamente Only el que creó el corazón del hombre he who created the heart of man puede sanar el corazón del hombre. can heal the heart of man. Y Jesús And Jesus es nuestro creador. is our creator, Y Él conoce tu corazón. and he knows your heart. Dice la Biblia en uno de los The salmos, Bible en says in one of the Psalms, 139, 139, que cuando tu embrión estaba dentro del vientre de tu madre, that when your embryo was in your mother's womb, Dios te miró. God saw you. Estaba siendo formado You were being formed, y Dios te vio. and God saw you. Ahora, ¿sabes qué es el primer órgano que se forma cuando el embrión está siendo desarrollado? Do you know what the first organ that's formed when the embryo is being developed? No es el cerebro, It's not the brain, es el corazón. it's the heart. Es el primer órgano que se It's the forma. first organ that is formed. Wow, no, es algo sorprendente. That's surprising. Yo le pido que tal vez pueda ir a YouTube You can go to y YouTube, pueda ver todo lo que es el proceso de concepción and you can see the process of conceiving y cómo se desarrolla el embrión. and how the embryo is developed. Pero lo primero que se forma es el But the corazón. first thing that forms is the heart. De modo que tu corazón, mi corazón, So your heart, my heart, tiene una importancia delante de Dios. it has a importance before the Lord. Amén. Amen. Y él nos comentaba que los doctores, And he would tell us that doctors, cuando empezaban ellos a entender que los problemas psiquiátricos
when they began to understand that the psychiatric los problems, problemas de esquizofrenia, the problems with los schizophrenia, problemas de bipolar, the bipolar los problems, problemas de múltiple the personalidad, problems with multiple era lo que personalities, dice esta palabra. is what this word says. Él vino a sanar He came to a heal los quebrantados de the corazón. brokenhearted. Ahora, ¿qué sucedió? Now, what happened? Trajeron personas que estaban prácticamente poseídas, They brought people who were practically possessed, porque dice la Biblia because the Bible says en Efesios 6:12, in Ephesians 6:12 nuestra lucha that our struggle, our our warfare, battle, no es contra carne ni is not sangre, against flesh or blood, sino es contra espíritus. but against spirits. Y los doctores empezaron a ver And the doctors began to see delante de sus ojos before their las eyes personas que estaban con problemas de the esquizofrenia, people that had issues with schizophrenia, bipolares bipolar, y múltiples and personalidades multiple personalities. empezar a ser liberadas They began to be delivered y empezar a ser sanadas. and began to be healed. Los doctores, The los doctors, the profesionistas, y professionals, empezaron a decir, and they began to say, nosotros también lo podemos hacer. we can also do it. Y le dice, sí, And he says, yes, pero necesitas tener al que está haciendo la obra en mí. but you need to have he who is doing the work through me. Necesitas recibir a Jesús You en need tu to receive corazón. Jesus in your heart. Necesitas recibir el reino de You need Dios to receive the kingdom of God para poder to be establecer able to el establish reino en tu the vida kingdom in your life y expandir el reino and then expand the que kingdom está en tu vida. that is in your life. De modo que muchos doctores se So many doctors sorprendieron were surprised porque ellos como because them as profesionistas professionals, estaban dando pastillas y pastillas they were y giving medicina y pills and medicina, pills and medicine, pero eso no cura. but that does not heal. Eso tal vez calma un poco. Maybe that will calm a bit. Tal vez eso, entre comillas, Maybe that quote unquote trae un poco de calma. brings a bit of calm. Pero lo que hace But es what it does is que duermen al cuerpo. It- Duermen al it cuerpo. makes the body go to sleep. It numbs it. De modo que nosotros tenemos que aprender So we need to learn que todo trauma en tu vida, that every trauma in your todo life, trauma en nuestras vidas, every trauma in our lives, no lo podemos meter debajo de la carpeta. we cannot put it under the carpet. Tenemos que sacarlo a la We superficie. need to take it out to the surface. Sonríe que el Señor nos ama. Smile, Jesus loves us. Vamos al libro de Juan capítulo 5. Let's go to John chapter 5. Si nosotros conocemos personas que están heridas, If we know people that are wounded, ahora conocemos quién es el sanador. now we know who the healer is. Si nosotros conocemos personas heridas, If we know wounded people, nosotros ahora sabemos we now know quién es el sanador. who the healer is. Capítulo 5, versículo 1. John chapter 5 and Después verse de 1. estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Now after this it was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Dilo conmigo, el movimiento del Say agua. it with me, moving of the water. El movimiento del agua. The moving of the water. ¿Se da cuenta? Do you see? Un estanque A pool es un lugar que el agua no se mueve. is a place where the water does not move. El agua está estancada. The water is stagnant. Y para que algo genere And for something to generate el mover del Espíritu de Dios, the move of the Spirit of God, algo espiritual something spiritual tiene que venir a mover lo espiritual. has to come and move the spiritual things. Dice la Biblia The Bible que says un ángel that an de Dios angel of God venía would come de vez en cuando. from time to time. No se sabía si el día de hoy iba a venir, They didn't know if it was going to come today, pero dice la but the Biblia Bible que says había una multitud, that there was a multitude una multitud ¿de de qué? of what? De enfermos. Of sick people.
multitud de personas a enfermas. multitude of sick people. Quiero que te lo imagines por un I want you to momento. imagine for a moment Una multitud de personas a enfermas. multitude of sick people. Dice la palabra que habían The cojos, word says that ciegos, there was lame, blind, paralíticos, paralyzed, de todas las of enfermedades, all sicknesses, cáncer, cancer, de todas las enfermedades, all sicknesses, tumores, tumors, de todas las all enfermedades. sicknesses. Y dice la palabra And the word que says todos estaban esperando that they were all waiting el movimiento del agua. for the movement of the water. Toda su atención All their attention estaba en el agua. was on that water. Sabes que tú y yo Do you know that you and I somos compuestos 70, 80% tu cuerpo es agua. are composed of over 80% water? Somos agua. We're water. Somos agua. We're water. Dice la Biblia. The Bible says Tres son los que dan testimonio en los cielos. three of those who give testimony in the El in heavens: Padre, the Father, El Verbo the Verb, y el the Espíritu Word, and the Santo. Holy Spirit. Y tres son los que dan testimonio en la And tierra. three are those who give testimony on earth: El Espíritu, the Spirit, la the sangre blood, y el agua. and the water. El agua. The water. El agua. The water. ¿Me está escuchando, Are you hearing iglesia? me, church? El agua. The water. El agua. The water. Por eso dice la palabra That's why the word en Juan says 7. in John El 7, que cree en mí. he who believes in El me, que cree en he mí. who believes in El me, que cree en he who mí. believes in me, Ríos. rivers, Ríos rivers de agua. of living, De agua. of water, De agua. of living waters Fluirán. will flow Fluirán will flow de su from interior. your El innermost que being. cree en mí. He who El que believes in cree en me, mí. he who believes No in es me. solamente It's creer. not just to No es believe. solamente It's creer. not just to believe. Creer es el principio. Believing is the es lo beginning. que sucede It's what cuando happens uno cree. when you believe. Creer. To believe, Creer no to es believe suficiente. is not sufficient. Creer To es believe el comienzo. is the beginning. Ahora, ¿qué dice la Now, Biblia? what does the Bible say? De vez en cuando. From time to time. Y dice la palabra, And the word says, versículo 4. verse 4, Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. for an angel went down at a certain time to the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of that water was made well of whatever disease he had. Y había allí un hombre que hacía 38 años. Now there was a certain man who for 38 years, 38 años 38 years que estaba enfermo. had an infirmity. 38 años 38 years que estaba enfermo. who was sick. Dice el versículo 6. Verse 6. Cuando Jesús lo vio acostado When Jesus saw him lying there y supo que llevaba mucho tiempo, and knew that he already had been in that condition for a long time, así le dijo, as so he said to him, ¿quieres ser sano? do you want to be made well? Do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Y yo creo que es la misma pregunta que el Señor te hace a ti en esta And I believe it's the mañana. same question the Lord is asking you this morning. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Porque el Señor no sana Because the Lord does not al que heal no se identifica those who do not con su identify necesidad. with their need. Para ser salvo, To be saved, necesitas entender que eres un you pecador. need to understand that you're a sinner. Y para ser sano, And to be healed, necesitas entender que estás enfermo. you need to understand that you are Que sick, necesitas ser tocado. that you need to be touched. Ahora dice la palabra. Now the word says, Jesús le dijo, Jesus said, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? Y el hombre empezó a And the decirle man began to say to him el pretexto the excuse por lo cual no era sanado. for which he was not healed. Versículo 7. Verse 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. The sick man answered him, Sir, I have no man to put me in the pool when the water is stirred up, but while I am coming, others step down before me. Ahora escúcheme, por favor. Now listen, please. Escúcheme, por favor. Listen, please. Una persona que no puede caminar, A person that cannot walk, una persona que está a paralítica, person that is paralyzed, es porque algo en su cuerpo it's because something in their body está desconectado. is disconnected.
está desconectado. is disconnected. Su cerebro Their le brain manda señal a sus sends piernas. signal to the Pero legs, tal vez hubo una rotura but maybe there was a rupture en su columna in their vertebral, vertebrae, their spine, donde la espina dorsal where the spinal no cord está conectando las is piernas. not connecting to the No está legs. conectando las It's not piernas. connecting Pero to the legs. escúchame lo que te But voy a listen to what I'm decir. going to say, Porque eso es la revelación que because Dios this te is the quiere dar. revelation that God wants to give Él you. vino He came a sanar to heal a los enfermos. to the sick. Ahora escúchame. Now listen, Ahora escúchame, por now favor. listen, please. ¿Qué es entonces un trauma? What is a trauma then? Un trauma A trauma es la desconexión. is the disconnection. Es la It desconexión is the disconnection de una situación of a que situation vino a través de un that accidente, came through an a accident, través de un through a trauma. trauma. Se rompió It broke, el puente. the bridge broke. En este hombre In this se man, había roto el the puente bridge had entre el broken cerebro between the y brain sus and piernas. his legs. Pero yo quiero decirte But I want to tell que el you día de that hoy today ya no tendrás excusa you will have no more para no ser excuses sanado. to not be ¿Por healed. qué? Why? Porque la palabra Because the word te dirá Will cuál es tell el you puente. what that bridge is. Ahora escúchame. Now listen, Dice la the Biblia. Bible says Jesús le dijo al hombre, that Jesus said to man, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? Y el hombre le dijo, And the man said, oh, mira, no puedo por esto, Oh, I por can't esto, because por of esto, this, por this, esto. this, and Pero this. escúchame, But listen, ¿cuál es el puente? what is the bridge? Versículo siguiente, The next verse, versículo 8. verse 8. Jesús le dijo, Jesus said to him, Jesús le dijo, Jesus said to him, levántate, rise up, toma tu lecho take your bed, y anda. and walk. ¿Por qué? Why? Porque Jesús, Because la Jesus, palabra de Dios, the Word of God, la palabra de Dios, the Word of God conecta, connects, conecta, connects. It connects toda desconexión. all disconnection. Conecta. Él It es el connects. puente He is the bridge entre el hombre between man y Dios. and God. Él es el puente. He is the bridge. Él es el puente. He is the bridge. Él es el puente. He is the bridge. Él es el puente. He is the De bridge. modo que cuando tú tienes un fusible roto So when you have a broken fuse y tú or a sabes breaker, que compraste un fusible nuevo, and you know that you bought a new breaker, las cosas que no funcionaban the things that did not work empiezan a funcionar begin to work porque hay corriente because there is y hay current fluir. and there's a flow. Nosotros muchas veces Many times permitimos que el enemigo nos ponga en un estanque, we allow the enemy to put us in a pool, en un estancamiento, in a place of stagnation donde no hay where there is movimiento. where there's no Pero el movement. Señor te dice el día de But the hoy, Lord says to you que today, esta palabra this word traerá movimiento, will bring traerá movement, will movimiento bring en tu movement espíritu. in your Y spirit, todo lo que está and estancado everything that is dejará de stagnant estar estancado. will stop being Y todo lo que stagnant, está and enfermo everything that is sick empezará a ser will sano. begin to be healed, Porque este es el puente. because this is the Dios bridge. dio a su Hijo God gave his son, unigénito his only para begotten que todo son, aquel que en él so cree everyone that believes in no se him pierda, would not mas perish, tenga vida but have eterna. Y everlasting no life. solamente vida And not eterna, just everlasting sino life, toda desconexión, but all disconnection, todo trauma all trauma sea sanado. would be healed in your life. Envío la palabra. I send the word. Esta palabra This es word el puente, will be a es bridge, el puente is the bridge entre la enfermedad between y la sickness sanidad. and healing, Es el puente It's the bridge entre la cautividad between y la captivity libertad. and freedom. Es el It's the puente bridge entre la prisión between the prison y la libertad. and freedom. Es el puente. It's the bridge. Sé libre, Be free. sé libre Be free en el nombre de in Jesús. Jesus' name. Sé libre en el nombre de Be Jesús. free in Jesus' name. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Luke chapter 7. Sonríe que el Señor nos ama. Smile, Jesus loves us. Dilo conmigo, Él es el puente. Say it with me, He is the bridge. Él es el puente. He is the bridge. Perdón, Lucas capítulo 11. Lucas 11. Luke chapter 11. Él es el puente. He is the bridge. Él es el puente. He is the bridge. ¿Necesitas sanidad? Do you need healing? Él es el puente. He is the bridge. ¿Sabes una cosa? El centurión romano Do lo you know entendió. something? The Roman centurion understood El it. romano centuriano lo entendió. The centurion Roman knew Él lo it. entendió. He understood Él it. entendió cómo funcionaba la fe. He understood how faith worked. Le dijo a Jesús, He said to Jesus, Señor,
no necesito que vayas a sanar a mi siervo a mi casa. I don't need you to come and heal the blind in my home, Solamente, no the blind, the sick. the sick. Solamente di tu palabra. Just say your word. Speak your word. Solamente di tu palabra. Just speak your word. Solamente di tu palabra. Just speak your word, Y mi siervo sanará. and my servant shall be Si healed. tuviéramos esa revelación, If we had that revelation, solamente hay que decir la palabra. just say the word. Hay que extender el We need to puente extend the bridge para que lo invisible so that the invisible toque lo visible touches the visible, y el poder de and Dios the power of se God manifieste would manifest en lo que tú quieres que se in what you manifieste. want to Si manifest. tuviéramos esa If we revelación, had that si revelation, tuviéramos esa if we had revelación, that si revelation, tuviéramos esa if we revelación, had that muchas revelation, cosas cambiarían. many things would change. Dilo conmigo, la palabra Say with me, the word es el puente. is the bridge. La palabra es el The puente. word is the bridge. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Capítulo 11 de Lucas. Luke chapter 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Now, when it came to pass as he was praying in a certain place, when he had ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Ya así como Juan enseñó a sus discípulos. Just as John taught his disciples. El versículo siguiente. Next verse. Les dijo, He said to them, escúchame por favor, iglesia. listen, please, church. Cuando oréis, When you pray, cuando oréis, when you pray, cuando when oréis, decir, when you pray, say, ¿por qué te dice cuando oréis, medita? why doesn't he say when you pray, meditate? No, dice cuando tú ores. No, it says when you Tienes pray, que conectar tu palabra, you need to connect your tu word palabra con el corazón de with the Dios. heart of God. Tienes que conectar You need tu to connect palabra your con word el corazón with de the Dios. heart of God. Por eso orar That's why to pray es conexión. is connection. Si no hay conexión, If there's no connection, no hay un puente. there's no bridge. No hay un puente. There's no bridge. Por eso es que mucha gente That's why many no people tienen oración. have no prayer Están life. desconectados. They're disconnected. No hay puente. There's no bridge. Porque la palabra, Because the word la palabra que the tú word declaras that you es declare el puente is para the bridge conectarte. to connect Es la you. conexión It's the con el connection Señor. with the Lord. Ahora fíjate lo que dice el Señor. Now look at what the Lord says. Cuando oréis, When you pray, decir, say, Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father in heaven. ¿Dónde nos conectamos? Where we connect. ¿Dónde nos conectamos? Where do we connect? Con los cielos. With the heavens. ¿Nos conectamos con We quién? connect with who? Con los cielos. With the heavens. Donde habita tu Padre. Where your Donde Father habita mi abides. Padre. Where my Father Donde también abides. habitas en mi espíritu. Where also abides in my spirit. Dice, santificado sea tu nombre. It says, hallowed be your name. Santificado sea tu nombre. Hallowed be your name. Ahora escucha lo que dice. Now look at what it says. Venga tu reino. Your kingdom come. Venga tu reino. Your kingdom come. Ahora escúchame. Now listen. Hágase tu voluntad Your will be done como en el cielo, así también en la tierra. on earth as it is in heaven. Préstame atención, por favor. Pay attention, please. Hay tres voluntades. There are three wills. Está primeramente la voluntad de Dios. First, there's the will of God. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? And what is the will of God? Dios quiere que el reino de los cielos, God wants the kingdom lo of que heaven sucede en el reino de los what cielos, happens in the kingdom of suceda heaven también aquí en la to tierra. happen also here on Lo earth. invisible, That the invisible lo visible. would be in the visible. Ahora escúchame. Now listen, También hay otra voluntad. there's also another will. Es la voluntad humana. It is the human will. Y es un regalo que Dios dio. And it is a gift that God gave. Dios no te dio una voluntad God did not give you a will para forzarte to force you a romper tu voluntad. to break your own will. Pero es la voluntad humana. But it is the free will Usted tiene que entender that you need to que understand Dios le dio al hombre el regalo that God gave man the gift de decidir. of deciding. Dios te da el regalo God gives you the gift de una voluntad libre. of a free will. Cuando uno empieza a entender When you begin to que yo understand tengo una voluntad that I have a will, que si está libre, that if it is free, podré entonces tomar las decisiones I could then make the decisions que me benefician that will benefit me o que me perjudican. or that will not benefit me. Pero tengo una decisión libre. But I have a free will.
Dios no te pone una pistola God does not put a gun to you y te dice adórame. and says, worship me. No, No. entonces eso no fue adoración del corazón. So that was not from the heart. Le adoramos porque sabemos que Él es digno We de alabanza. worship him because we know that he is worthy to be worshipped. Ahora, ¿cuánto es lo que el enemigo muchas veces viene a hacer en contra de nuestras vidas? Now, what is it that the enemy comes and does against our lives? Segunda de Timoteo 2, 2 Timothy chapter 2 versículo 26, and verse 26. dice la palabra. The word says, Bueno, el 25 para que podamos entender un poco más. 25, so we can understand a bit more. Dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? In humility, correcting those who are in opposition or those who oppose. Those who oppose what? ¿Se oponen a qué? They oppose what? Hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. Fíjate lo que dice. Look at what it says. Porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. If God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. Versículo 26. Verse 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. And that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Escucha, Listen, ¿estás escuchando lo que dice el versículo 26? are you listening to what verse 26 says? Hay voluntades There are wills que están cautivas that are captive por el enemigo de las almas. by the enemy of the souls. Y cuando uno tiene una voluntad cautiva, And when you have a will that is captive, tú ya no gobiernas en ti. you no longer govern or reign in yourself. Le diste el regalo que Dios nos dio, You gave the gift that God gave to us, la libre voluntad, the free will, el libre albedrío al enemigo de tu alma, to the enemy of your soul, para que Él so that he tome las decisiones, would make the decisions no nosotros. and not us. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romans chapter 12 and verse 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O sea que para yo poder saber la voluntad de Dios, So for me to know the will of God que es agradable y perfecta, that is pleasant and perfect, yo tengo que ser libre I need to be de free todo cautiverio de mi mente. from all captivity of my mind. De todo cautiverio. From all captivity. ¿Cuánta gente cautiva hay? How many people captive Y is no there? es por la voluntad de Dios. And not because of the will of God. Acabamos de leer en 2 de Timoteo We just read in 2 2:26, Timothy 2:26, a causa because del enemigo. of the enemy. Todos nosotros tenemos que entender, All of us need to understand el Señor ama tu libertad. the Lord loves your freedom. El Señor ama tu libertad. The Lord loves your freedom. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, 2 Corinthians chapter 10 and verse 10. versículo 4. Sorry, 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for the pulling down of strongholds. Ahora escucha, por favor. Now listen, ¿Qué es una fortaleza? what is a stronghold? Una fortaleza A stronghold es el resultado is the result de un continuo pensamiento of a continuous thought en una situación. in a situation. Tus pensamientos Your thoughts son poderosos. are powerful, they're mighty. ¿Por qué? Why? Porque tus pensamientos, Because your thoughts, lo dijo
Salomón, Solomon says, tú llegas a ser you become como lo que tú piensas. like you think. Llegamos a convertirnos We become en lo que estamos pensando. in what we're thinking. Wow. O sea que mi pensamiento tiene el poder de transformarme. So my thought has the power to transform me? Sí. Yes. Por eso dice Romanos 12. That's why Romans 12 que says transformaos to be en transformed nuestra mente. in our mind. En nuestra mente. In our mind. ¿Por qué? Porque Why? muchos de nosotros, Because many of us, a través de los traumas, through traumas, se establecieron fortalezas strongholds were established donde el enemigo dice, tú no puedes, where the enemy says, you cannot do it. tú no puedes, You cannot do it. tú no puedes, You cannot do it. tú no puedes. You cannot do ¿Y it. qué es lo que la gente dice? And what do people say? Yo no puedo, I can't do yo it. no puedo, I can't do it. yo no puedo. I can't do ¿Por it. qué? Why? Porque te estás poniendo de acuerdo Because you are coming into agreement con tu adversario. with your adversary. Ahora Dios tiene el poder Now God has the de power sacar a todo cautivo de la to cárcel take out every captive from prisons a la libertad. and into freedom. Y si tú has estado en una cárcel And if you've been in a con prison una mente atada, with a mind that has been con bound, una voluntad atada, with a will that is Dios bound, te dice el día de hoy, God says to you yo today, tengo la llave I have the key para que salgas de esa for you to prisión. come out of that Yo prison, tengo la llave I have the key para que seas for libre. you to be free. No te quedes. Do not stay. No te pongas de Do acuerdo not come into con tu agreement adversario. with your adversary. La palabra del Señor nos dice The word of the Lord says to us en el versículo 5, in verse 5, derribando argumentos casting down arguments y toda altivez and every high que thing se levanta contra el conocimiento de Dios, that exalts itself against the knowledge of God, llevando bringing cautivo every thought todo pensamiento into captivity a la obediencia de Cristo. to the obedience of Christ. Amada iglesia, Beloved church, ¿qué sucede? what happens? Tu mente Your mind va a decidir, will decide. tu mente va a Your decidir, mind will tu decide. voluntad va a Your decidir will si decide vas a permanecer en la if you will cárcel remain in that prison de cualquier adicción que estés, of any addiction that you cualquier have, situación en la que any estés, situation you're o in, vas a decidir or you will en decide tu mente in decir, your mind and yo say, voy a la libertad, I go to yo freedom. voy a la I libertad, will go to yo voy a freedom. la I will libertad. go towards freedom. Escúchame, Listen, el enemigo te dice, the enemy says to you, no puedes, you cannot. y Dios dice en su And God says in palabra, his word, Dios da fuerza God gives the strength al que no tiene ninguna. to those who do not have any. Dios da fuerza God gives strength al que no tiene ninguna. to those who do not have any. Otra vez lo vuelvo a I'll say decir. it again. Dios da fuerza God gives strength al que no tiene to those who do not have any. ninguna. Any. Ahora, fíjate lo que Dios Now dice. listen to what God says. ¿Quieres tener fuerza? Do you want to have strength? El Señor dice, The Lord says, necesitas un puente. you need a bridge. Necesitas un puente. You need a bridge. Necesitas un puente. You need a bridge. Porque un puente Because a bridge es la is the conexión connection entre la cautividad between y captivity la libertad. and freedom. Amén. Amen. Entonces el Señor dice, So then the Lord says, diga let el débil, the weak, diga el débil, let the weak, diga el débil, let the weak fuerte soy, say, I am strong. fuerte soy. Say, I am ¿Qué strong. sucede? What happens? Creas el puente You create the con bridge tu confesión with your confession de la palabra, of the word, porque la palabra because the word es el is puente the bridge a tu libertad, to your freedom. es el puente a tu It's the sanidad, bridge to your es healing. el puente It's the bridge a todo lo que to necesitas. everything that you La need. palabra, The word. la palabra, The word. la palabra. The word. Ahora dice la Now Biblia, the Bible says, diga el pobre, let the poor estoy fregado. say, I am a mess. Diga el pobre, Let the poor, diga el pobre, let the poor que pobre estamos. say how poor we are. No, No. la Biblia, The Bible crea says, el puente, create the bridge, crea la palabra, create the para word, que salgas, so that you would come para que out, salgas so that you come de tu out situación. of your situation. Crea el puente, Create the la bridge. palabra The word es la is the confesión confession a tu liberación, to your freedom, a tu to your liberación, deliverance, a tu to liberación. your deliverance. Por eso Satanás quiere That's why Satan wants que permanezcas callado. for you to remain silent. Dios quiere, God wants traer sanidad a tu vida esta mañana. to bring healing to your life this morning.
No hay nada There is nothing ni nadie or no one que te lo pueda impedir. that can hinder you from getting it. Cuando tú entendiste, When you understood, voy a crear el puente, I will create the bridge, voy a hablar el puente, I will speak the bridge, voy a hablar la I palabra will speak the word, y mi vida and my life va a cambiar will change por siempre forever y para and siempre forever y para siempre. and forever. Ya entendí. I understood. Salmo 103. Psalm 103. Y con eso terminamos. And with this, we'll finish. ¿Cuántos decimos, Señor, eres bueno? How many say, Lord, you are good?